¿Quién voy acá? Buenas tardes, doctor. Soy el doctor Alberto Piro Sanz Mire, médico ginecólogo del Hospital Bernardo Delgado. Bueno, hoy día solamente vamos a hablar de lo que es el puerperio patológico. ¿Listo? Vamos a comenzar hablando. Bueno, ya han hablado, justo estaban hablando del puerperio, ¿no? Han hablado de cuánto es el periodo del puerperio, son 6 semanas, 6 o 7. ¿Listo? Es el periodo que dura nuestro puerperio, que es en el cual van a volver a la normalidad todas las funciones que han sido cambiadas durante el embarazo, ¿no? El volumen que ha aumentado, el tamaño que posee el útero, las modificaciones fisiológicas que ha sufrido la mamá para poder albergar el producto. Entonces, aquí todo ha cambiado, el órgano reproductor, las mamas, todo. Y esto tiene que regresar a su normalidad. Normalmente, esto transcurre sin ninguna afectación. En un bajo porcentaje, un 5% o menos, se presentan las complicaciones. ¿Listo? La siguiente, por favor. El puerperio vamos a dividirlo entre 24 horas, que es el puerperio inmediato, entre los 2 y 7 días, el puerperio inmediato, y el tardío a partir de adelante hasta los 42 días. La que sigue, lo que es el puerperio patológico, tiene que ver tanto con presencia de afecciones infecciosas, afecciones tipo hemorrágicas y algunas alteraciones endocrinológicas, metabólicas, de las cuales vamos a hablar. Hasta en ellos entra hasta allá lo que son los síndromes dolorosos que presenta la paciente post-parto, post-embarazo, ¿no? Porque los mismos cambios que presenta. La siguiente. Hablamos de las hemorragias, ¿no? Pueden ser tempranas, tardías, tempranas, inmediatas, las hemorragias postpartos inmediatas, y dentro de la primera semana las tardías. Infecciones, las infecciones producidas dentro de la cavidad endometrial o uterina, ¿no? Por una infección ascendente del tracto vaginal hacia la cavidad endometrial, en este caso residual. Lesiones de la herida en el caso de hacer un parto por cesárea, infecciones de las incisiones que se hayan producido durante el trabajo de parto para la exposición, la episiotomía o los desgarros que se producen con el parto, y infecciones de las vías urinarias. Dentro de las hemorragias, que son las complicaciones más importantes y de las cuales ustedes tienen que tener mucho cuidado. Esto es una emergencia obstétrica. La mayor parte de muertes maternas se presentan por la hemorragia seguida de las reclamaciones. ¿Listo? Muy bien. Nosotros vamos a hablar sobre la hemorragia postparto, más que de cualquier otra, porque como les digo es lo más importante. Y nosotros hablamos de una pérdida sanguínea normal, entre comillas normal, de volumen durante un parto vaginal o un parto por cesárea. Se habían teorías en las cuales decían que para el parto vaginal se estimaba un sangrado más o menos de 500 mililitros y para una cesárea un sangrado menor a 1000 mililitros, un litro. ¿Sí? Pasando esos valores, nosotros podríamos decir que está hablando de una hemorragia postparto. Pero tenemos que afinar un poquito más nuestras definiciones, porque tenemos que valorar a nuestras pacientes. No es lo mismo una paciente que entra a sala de partos con un 14 de hemoglobina a una paciente que ingresa con 10 de hemoglobina. ¿Cierto? Y en nuestra realidad es así. La mayor parte de pacientes que vienen de periferia vienen con una hemoglobina de 10, de 8, 9. Entonces nosotros tenemos que valorar respecto a cada paciente individualmente. Entonces hay una definición en la cual afina un poquito más y habla de la pérdida sanguínea, cualquier volumen que sea, que presente alteración hemodinámica. ¿Listo? O sea el volumen que sea, si la paciente presenta una alteración dentro de las funciones vitales, tanto con la frecuencia cardíaca, si estamos en taquicardia, hipotensión, ¿no? Ya estamos hablando de una hemorragia postparto. ¿Listo?
Entonces, para eso, para nosotros poder valorar en qué grado de afectación se encuentra nuestra paciente, todavía no estoy hablando de volúmenes perdidos, de porcentajes, ¿no? Estoy hablando de la impresión que tengo de una paciente que está sufriendo una alteración hemodinámica. Entonces, para eso voy a usar los datos del examen físico, presión arterial y la frecuencia cardíaca, con las cuales yo voy a hallar un índice sencillo, ¿no? Hablamos del índice de shock, ¿sí? Donde es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Este me va a dar un valor que normalmente en las pacientes estables va entre 0,7 y 0,9. A partir de ahí en adelante, de 0,7 ya está. De 0,8 a 0,9 hablamos de una pérdida moderada. El valor normal es hasta 0,7. Hasta 0,9 es una pérdida de valor de volumen sanguíneo medianamente mediano y la paciente está entrando en un shock leve. A partir de 1 en adelante, la paciente está en shock. Y de ahí vamos a valorar ya los volúmenes de pérdida sanguínea. ¿Listo? La siguiente. Cuando yo encuentro una paciente en la cual hay sangrado abundante, no lo puedo cuantificar, y si tienen cómo cuantificarlo sería excelente. Tenemos 4 cosas que evaluar nosotros. ¿Listo? La primera causa de una hemorragia postparto es maternidad. Entonces, ¿qué voy a valorar? Tono uterino. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a valorar? Palpando el útero. Tiene que ser una contracción intensa, ¿no? El tono aumentado. ¿Listo? ¿Cuándo presenta una alteración del tono? Generalmente los pacientes que vienen con una distensión de la musculatura lisa. ¿Cuándo hay una sobredistensión? Cuando es un feto tónico, cuando hay un polihidramio, que se distiende mucho la musculatura del útero, cuando la paciente ha sido expuesta a largos periodos de trabajo del parto, a inducciones fallidas, primera inducción fallida, segunda inducción fallida, hay que pensar que va a haber una afectación en lo que es la contractividad. Y obviamente alteraciones de la anatomía. ¿Por qué? Puede haber tumulaciones, miomas, ¿no? Que me produzcan, o infiltraciones tipo uteroescopalia, que no es una causa absoluta, pero puede provocar también alteraciones de la contractividad. Segunda T, de las 4 T's que vamos a evaluar, el tejido. ¿A qué se refiere cuando me habla del tejido? De los restos de la placenta, membranas que se encuentran dentro de la cavidad uterina y que por el hecho de ser un cuerpo no me permitan que se realice o que tenga una contracción adecuada del útero. Si la placenta no ha sido desprendida y está adherida hacia la pared, también disminuye la posibilidad de contractilidad y aumenta el riesgo de sangrado. La presencia de lóbulos accesorios placentarios, ¿no? La placenta subcenturiata, ¿no? Todos estos, y hay que evaluarlo, hay que evaluar. ¿Cómo evalúo yo? Evalúo revisando macroscópicamente la placenta para encontrar si se encuentra completa, si hay membranas faltantes, ¿listo? Presencia de coágulos dentro de la cavidad uterina, que también hacen un efecto del cuerpo, disminuyendo así la posibilidad de que se contracture la musculatura. La tercera T, que habla del trauma, el trauma uterino o el trauma del canal del parto, ¿no? Puede haber desgarros, puede haber rupturas de la musculatura uterina, rupturas en una paciente poscesariada o una cesárea anterior, 2 veces, que es la mayor de las causas, cesárea anterior una sola vez por un aumento de la contractilidad intensa, se puede romper el útero a nivel del segmento, desgarros provocados por el mismo cuerpo fetal al paso del canal del parto, desgarros cervicales, desgarros vaginales. Pues, todos esos los voy a evaluar en el momento del parto. Y la cuarta T habla sobre la trombina, alteraciones de la coagulabilidad de los pacientes, ¿no? Previas una hemofilia o adquiridas durante el embarazo, pacientes que han
sido diagnosticadas o a las que han sido evaluadas con un screen de preeclampsia, que han recibido aspirina durante la semana 10 y viene un parto precipitado, no nos da tiempo de suspender la aspirina, hay una alteración de la agregación plaquetaria, por ende, un aumento de la sangrado. Si es que no ha sido retirada la aspirina una semana. Así es. Y bueno, la hemorragia postparto tardía, que generalmente se presenta por presencia de un hematometra, coágulos que estén dentro de la cavidad, que igual lo mismo, que disminuyan la contractividad uterina o la involución uterina, presencia de infección. La infección uterina también disminuye la fuerza de contractividad del útero. ¿Ven? La retención de los restos. Vamos a tener una paciente, obviamente que el sangrado es masivo, ustedes podrán observar y podrán valorarlo porque hay instrumentos que me permiten a mí poder valorar el sangrado y para eso ustedes deben estar preparados, ¿no? Los que han pasado, los que han optado a pasar visita conmigo en el hospital, siempre pregunto cuántas toallas higiénicas en una paciente con un sangrado normal, cuántas toallas higiénicas ha sangrado, cuánto carga una toalla de sangre, cuánto carga una gasa, cuánto carga una compresa, todo eso deben saber ustedes porque es lo que utilizan y con eso ustedes pueden ir sumando el volumen sanguíneo de la pérdida. En este caso vamos a evaluar los signos que presenta nuestra paciente y una paciente en shock hipovolémico lo que va a presentar es piel pálida, fría, sudorosa, con alteración del sensorio, ¿no? Esto me va a hacer pensar a mí en que la paciente se está alterando hemodinámicamente y dependiendo del grado de alteración neurológica me va a venir aquí la sensación de palpitación, una radical, y me va a decir a mí cuánto de pérdida más o menos de sangre tiene la paciente. Y bueno, los mismos, sangrado vaginal, taquicardia, hipotensión y la taquimia. El siguiente. Cuando nosotros tenemos una alteración de la contractibilidad, lo que nosotros vamos a realizar es, aparte de un masaje intenso, masaje bimanual uterino, vamos a echar, mientras nosotros hacemos maniobras de compresión uterina, vamos a echar mano de medicamentos que van a producir contracciones uterotónicas. El primero que vamos a utilizar es la oxitocina, que nosotros podemos manejar entre 10 hasta 40 unidades internacionales como dosis máxima intravenosa. ¿Listo? Más de eso no se puede utilizar. Diferentes problemas, edema de pulmón. ¿Listo? Si en los primeros minutos que instauro mi oxitocina nos evidencia una buena contractividad del útero, vamos a echar mano de la siguiente línea que hablamos de la ergometrina, 0.2 miligramos, que podemos colocarlo intramuscular y esta se puede repetir cada 15 minutos. Hay que tener en cuenta que si usamos esto hay que valorar las presiones arteriales de nuestra paciente porque eleva la presión arterial. ¿Listo? Vamos a poder utilizar aún la oxitocina directa como una inyección a nivel de los cuernos uterinos. Vamos a utilizar 5 unidades internacionales por cuerno, media ampollita. Si no se da aún así el sangrado, vamos a tener que realizar otros procedimientos de acuerdo a la patología que estemos encontrando. Ya tendremos que pasar a buscar la siguiente técnica. Aquí, esto es un cuadrito de la guía de la maternidad del Instituto Materno Perinatal, en el cual nosotros vamos a valorar a la paciente si ha presentado el sangrado justo en el alumbramiento o después del parto, ¿no? Si
Si nosotros confirmamos un sangrado, tenemos que activar lo que le llamamos una clave roja. ¿Listo? La clave roja es un protocolo de atención estandarizado a nivel nacional. Eso tienen que grabarse ustedes, no solamente porque sean o no sean ginecólogos, sino porque cuando estén en su posta, tengan una atención de un parto, van a, y Dios no quiere que tengan una emergencia de estas, ese protocolo les va a salvar a ustedes su trabajo. ¿Listo? Lo primero que es activar la clave roja, pedir ayuda, apoyo, e instaurar 2 vías periféricas con cloruro de sodio, con oxitocina 20. Hay que realizar la compresión bimanual. La paciente tiene que estar en el cúbito dorsal y controlar funciones vitales. ¿Listo? Valorar el estado general de nuestra paciente siempre. Evacuar la vejiga con la colocación de nuestra sonda vesical. Y si es que no ha llegado a cohibir el sangrado con las medidas que hemos ya tomado, valorar las diferentes posibilidades de afectación que esté presentándose. La siguiente. Entonces, nosotros vamos a activar, regrésalo un poquito, pues nosotros vamos a activar nuestro cuadro de hemorragias utilizando tanto un lineamiento de actividades que las va a desarrollar ustedes como médicos y van a dirigirlas. Ustedes orquestan ese momento, ustedes dan indicaciones a la enfermera, canalizar 2 vías periféricas, y colocar, administrar bolos de cloruro de sodio como de rescate de primera intención de 250 a 500 mililitros de ataque, si tienen poligerina o algún otro ya pueden colocarlo a dosis en goteo rápido para poder generar volumen para la paciente, que lo importante de este cuadro es recuperar el volumen plasmático, el volumen intravenoso, para así recuperar nuestro gasto cardíaco. Muy bien, si eso no se da, ya tenemos que entrar a valorar el grado de nuestro shock que tiene nuestra paciente. En la pérdida depende de la pérdida de sangre que tenga. Entre el 10 al 15% normal, del 15 al 30% ya tiene una alteración hemodinámica. Una paciente con pérdida del 30% de sangre ya tiene alteraciones hemodinámicas. Si podríamos estar instalándolo en un shock de primer grado. ¿Listo? Y dependiendo de eso, hasta el shock de primer grado se repone volumen. A partir de ahí en adelante, el manejo es con hemoderivados. ¿Listo? Pues a eso ustedes ya habrán leído, como ya rotan en el hospital, ya sabrán cuánto me sube un paquete globular en hemoglobina y cuánto en hematocrito, que es lo que nosotros tenemos que saber, ¿no? 400 ml de volumen sanguíneo en un paquete globular me va a subir un punto de hemoglobina, de 1 a 1.5, o de 3 a 4 puntos del porcentaje del hematocrito. ¿Listo? Podemos usar plasmorritoplaquetas, aféresis, lo que tengamos a mano. Lo primero que es paquete globular. ¿Listo? Vamos a controlar la diuresis. ¿Por qué es importante controlar la diuresis con la sonda de Foley? Para ver la función renal, porque en este momento nuestra paciente está en una insuficiencia renal prerrenal aguda por pérdida de volumen. Nosotros tenemos que mantener esa función. Muy bien, la siguiente. De igual manera, ¿no? Dentro de lo que nosotros vamos a valorar antes de pasar a las infecciones, vamos a hablar solamente sobre el tono. De ahí pasamos a lo que son el tejido, la extracción manual de placenta, que no está ahí la imagen. Pero bueno, si tenemos tejido dentro de la cavidad uterina, la técnica es extraerla. Tanto puede ser con pinzas de aros, falsos gérmenes o manual. Extracción manual de placenta si fuese el caso. ¿Listo? Hay que liberar la cavidad. Lo demás, el trauma, vamos a evidenciar la lesión donde se encuentra y solamente es suturar. ¿Listo? Cohibir el sangrado con suturas.
el tema de la trombina o alteraciones de coagulación, vamos a instaurar la medicación. Generalmente usamos antifilinolíticos, como el ácido clonexámico. Podemos utilizar hasta 1 gramo, hasta 4 gramos por día, endovenosos. ¿Listo? No podemos pasar de eso. Entonces, utilizamos 1 a 2 gramos dentro de los primeros 10 a 20 minutos. Listo. Esa es una de las complicaciones más importantes del posparto inmediato, y es la que ustedes van a ver. Ya del posparto o del puerperio, ya mediato, tardío, hablamos de las infecciones, que generalmente se van a presentar estas o van a dar clínica a partir de los 72 horas en adelante. Esta infección puede llegar a ser sistémica, una infección que puede pasar por vía patógena y llevar a ser una sepsis. Generalmente se presentan como picos de 38 grados centígrados y para controlarlo, para diagnosticar, tiene que presentar 2 tomas de esta temperatura dentro de las 6 horas, obviamente excluyendo, como les dije, las primeras 24 horas, ¿no? Porque ahí hay un proceso inflamatorio normal del parto, la temperatura va a estar bien. A partir de las 72 horas, hablamos del mismo canal del parto. Tenemos el 30% general que se producen por el parto vaginal, es menor que en una infección por cesárea. Obviamente por lo cruento del procedimiento que se está realizando. Recuerden ustedes que cualquier persona, sea la que sea, en un acto quirúrgico, su potencial de defensa ha disminuido el 50% más o menos. Entonces, por eso se presenta mayor facilidad en las cesáreas. Si es que hablamos de una paciente que ha tenido una ruptura prematura de membranas por más de 6 horas, mayor todavía la posibilidad de tener una infección. La infección más peligrosa del estreptococo del grupo A, y las temperaturas por encima de 39 grados centígrados. ¿Listo? Y este estreptococo también es importante porque presenta lo que es la sepsis neonatal. Como infecciones puerperales tenemos toda la flora bacteriana que se encuentra en la vagina, ¿no? Estreptococos hemolíticos alfa beta, estafilococos, monococos, todo lo que podemos hacer de aerobios, el Clostridium perfringens grave, Clostridium novi, los pectococos, bacteroides, todo lo que se puedan imaginar que esté en vagina, todos ellos pueden provocarnos una infección. ¿Listo? Eso como infecciones del parto, del tracto vaginal o de la cavidad uterina. Presencia de fiebre o infecciones de otros sistemas, tenemos lo que son las mastitis. Pero antes de llegar a la mastitis, tenemos una inflamación mamaria, la ingurgitación mamaria o congestión mamaria, otras posibles infecciones, las hidronephritis o infecciones de la vía urinaria. Más raro, mucho más raro, atelectasias pulmonares y la trombosis venosa profunda. Porque recuerden que el embarazo es un estado de procoagulabilidad. Infecciones pélvicas. La primera causa, o la mayor, hablamos de la ruptura prematura de membranas. O por encima de las 6 a 8 horas de la ruptura prematura de membranas que no haya sido manejada adecuadamente con antibióticos durante las 24 horas que nosotros tomamos la decisión de o inducir un parto o de realizar un parto. El trabajo de parto prolongado, la fase activa prolongada, con una dilatación o una dilatación estacionaria por más de 2 a 3 horas, y el tacto repetido. Hemorragias profusas, donde la paciente entra en estrés. Bueno, a partir de ahí, régimen higiénico de la paciente, que no se mantengan las reglas de higiene adecuadas, y bueno, heridas o expresiones que se produzcan durante el mismo trabajo.
paciente. Puede ser localizada la infección o puede ser propagada. Localizada donde se encuentra la lesión, si es una infección de la zona operatoria de cesárea, si es una infección de la episiotomía o continuidad de las mucosas, celulitis, hasta la sepsis. La endometritis, la primera causa de infección. Generalmente picos de temperatura elevada, por encima de 38 grados, polimicrobiana, ascendente, las bacterias que se presentan de la flora bacteriana vaginal. Esta puede ser una endomiometritis o una endomioparaneuritis, que ya ha salido dentro de la cavidad hacia los paraneuros. Igual, cultura prematura membrana, la primera, la coriomionitis, importante, que ya cuando es una coriomionitis estamos hablando de una infección activa, una infección tipo sepsis que ya tiene la paciente por ascensión de las bacterias vaginales. La vaginosis bacteriana, bueno, como antecedente y dentro del impacto de las infecciones a repetición, igual, trauma prolongado, tanto vaginal repetido. Hay que tener aquí en cuenta también la extracción manual de placenta. De eso se referían los procedimientos que se realicen en el posparto inmediato. La cesárea, por más que sea controlada, ¿no? Porque entramos con material estéril, equipo de nuestra ropa estéril y todo el equipo estéril, siempre es una ventana de posibilidad para la infección del sitio operatorio. Endometritis, temperaturas altas, 39-40 grados centígrados, escalofríos, dolor en el microgastrio, ¿no? Un dolor punzante, intenso. Hablamos de una irritabilidad uterina. La paciente requiere dolor y al tocarla o al hacer un tacto movilizando el cuello, la paciente grita de dolor. El útero generalmente está aumentando de tamaño, una evolución no adecuada, y los lóqueos, que es característico, achocolatados y muy mal olientes. Nosotros vamos a realizar el examen físico, todo lo que hemos encontrado, vamos a realizar una ecografía que es el apoyo al diagnóstico, en la cual vamos a observar, como miran en la imagen, el contenido hiperecogénico heterogéneo dentro de la cavidad tecidual o dentro de la cavidad endometrial. Exámenes de laboratorio, vamos a encontrar siempre una leucocitosis. Posiblemente, si solo encontramos una leucocitosis hasta los 15.000, que es lo que dice Williams, pero Williams se va un poquito más allá y dice leucocitosis de 25.000 en el expulsivo. Sí, pero es muy raro, ¿no? Cuando ya tenemos una leucocitosis por encima de 15.000, nosotros hay que ir pensando en que hay un proceso infeccioso. Si más aún se mantiene o aumenta. Pero si va disminuyendo y si esto no presenta una desviación izquierda, entonces podemos pensar que solamente un proceso inflamatorio del evento ya del infarto. La ecografía, la resonancia magnética y los cultivos para anaerobios que fuesen necesarios para nosotros llegar a un diagnóstico y a una mejor utilización de antibióticos. La endometritis, ya estamos, habla de una peritonitis, una sepsis, las complicaciones de esta, ¿no? Pero como les decía hace un momento, mientras se mantenga dentro del órgano, dentro de la cavidad, es más manejable que cuando ya sale hacia los parametrios, hacia el endometrio, o ya una vía hematógena hacia una sepsis. Lo más grave que podemos tener ahí es una tromboflebitis, la miositis necrotizante, la sepsis. Diagnósticos diferenciales hay que evaluar. Una infección de episiotomía o de flora vaginal, infecciones del sitio operatorio, hay que evaluar las mamas para descartar el foco de la fiebre, mastitis, una infección urinaria, una flebitis de donde estemos nosotros con las vías periféricas, abscesos o hematomas que presenten. Tratamiento amplio espectro. Tratamiento amplio espectro, hay que tratar de abarcar las mayores posibilidades. Tratamiento empírico. Gentamicina generalmente a dosis altas, entre 600 y 900 miligramos, acompañado de gentamicina 5 miligramos por kilo cada 24 horas. ¿Podemos adicionar ampicilina? Sí podemos, ¿no?
o 1 a 2 gramos endovenoso cada 4 o 6 horas, dependiendo del cuadro, cómo se encuentra nuestro paciente. Podemos utilizar la cetrazona como segundo esquema, como segunda línea. Cetrazona 2 gramos endovenosa cada 24 horas, amicacina de 500 endovenosa cada 12 y metronidazol de 500 cada 8 horas endovenoso. Hay que valorar la creatinina porque estos antibióticos, la cetrazona, tienen eliminación renal. Así es. Recordar, como en todo, y han escuchado seguramente las de cirugía, absceso o colección de pus drenada, colección curada. ¿Listo? Entonces, hay que evacuar los restos o el foco de colección. De grado uterino, si es que fuera una colección o una endometritis que no se maneje, y si es que no se llega a controlar el cuadro y es muy grave y el foco ya está en una, comprometida la vida de nuestro paciente, realizar hasta una esterectomía. ¿Listo? Bien. Infecciones mamarias comunes en los pacientes a partir del tercer día en adelante hasta el séptimo día, generalmente en la segunda semana, ¿no? Por lesiones tanto en los pezones, en la misma mama, o una mala técnica de la lactancia. Esto que ven al frente es un pezón que está agrietado, y esto es generalmente en las pacientes en las viníparas, ¿no? Que no tienen una técnica adecuada de lactancia. No porque tenga un pezón corto o porque los pezones sean umbilicados no va a haber una buena lactancia. No tiene... Y la mastitis parenquimatosa, ¿no? Ya está como todo el parenquimatosa, ¿no? Síntomas. La mama se torna muy dolorosa, eritematosa. Hay tumor, hay dolor, calor y enrojecimiento. Ese es lo que nosotros vamos a observar y lo que vamos a describir. Tumor, dolor, calor y enrojecimiento. Fiebre, picos de 39-40 grados centígrados con escalofríos, y pueden haber o no afectación ganglionar de las cadenas axilares o de las retroesternales, ¿no? Y las supraclaviculares. Ahí tenemos una imagen de una mastitis, cómo se ve toda la mama eritematosa, ¿no? La siguiente. Cuando ya ha habido una complicación de la misma con colección de pus y ha sido formada una fístula de la zona de colección hacia la piel, se ve como se rompe la piel, hay una solución de continuidad y la salida de la pus. Mastitis, como les dije, solamente es inflamación, la afectación del parénquima, y bueno, ya una absceso, ya saben, es una colección de pus de una zona que ya ha sido afectada. Ahí vemos una mastitis con un absceso, con experiencias ecográficas. Vemos las colecciones amitogénicas en el absceso, y en la mastitis generalmente son hipergénicas, con zonas más que todo hipericogénicas de la zona de lesión. Tratamiento, medidas higiénico-dietéticas. La higiene es importante, tienen que referir siempre a sus pacientes higiene, la alimentación adecuada y sintomáticos. Para la fiebre hay que bajar la temperatura, metamizol, paracetamol. Antibióticos, que es el esquema de manejo, podemos utilizar la dicloxacilina. Recuerden que el antibiótico de elección para una mastitis o para el estafilococo es la fluoxacilina en tratamiento parenteral. ¿Listo? Ese es el tratamiento de elección, la fluoxacilina. Pero si nosotros manejamos donde estamos en nuestro puesto, no creo que tengamos eso, vamos a utilizar dicloxacilina, que es lo más común, o amoxicilina más ácido clavulánico, en el mejor de los casos, amoxicilina. Si tienen un clavulánico, bien, y si no, amoxicilina pura. La dicloxacilina 500 miligramos cada 6 horas vía oral por 10 a 14 días, amoxicilina más ácido clavulánico de 875, amoxicilina con 125 de ácido clavulánico, eso cada 12 horas, ¿no? Esto generalmente entre 7 y 10 días, pero lo que ustedes van a tener normalmente es de 500. Entonces de 500 son 75, si no me equivoco, 70. ¿Ya? Esto van a usar cada 8 horas.
por 7 a 10 días. Pacientes o lo que tengan ciprofloxacino como tercera línea, igual 500 cada 12 horas por unos 7 a 10 días. Pacientes que son alérgicos a sus medicamentos, eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas, o clindamicina de 300 por vía oral cada 8 horas, 10 días. Ya les hablé del tratamiento endovenoso, que es el hueso. Para los abscesos, recuerden esto siempre: absceso curado, absceso drenado, absceso curado, ¿no? Todo el cambio hormonal que ha presentado nuestra paciente durante su embarazo ha generado alteraciones para que la paciente pueda manejar este proceso. Estas hormonas han generado entre el estrógeno y la progesterona habla de un reblandecimiento de los tejidos que tienen bastante carga de colágeno, que son los cartílagos, los ligamentos, ¿cierto? Todos estos para poder adaptarse a contener un útero grande con un producto. ¿Listo? Pero todo esto al terminar el parto no se recupera inmediatamente. Entonces, hay síndromes dolorosos que nuestra paciente va a presentar, generalmente de caderas y de espalda. Es más, tanto así que hay pacientes que presentan dolores que no toleran casi invalidantes durante el tercer trimestre del embarazo, a nivel pélvico mayor. Que lo único que nosotros vamos a hacer ahí es intentar controlar estos con analgésicos. El síndrome doloroso abdominopélvico, ¿no? Una afectación de los escalenos, una fractura sacrococcígea, ¿no? Al parto, ¿no? Dolores de la cervicosis, lumbociataxias, ciataxias, dolores de las plantas de los pies, ¿no? Todas las adaptaciones que ha podido tener la paciente durante el embarazo. ¿Sí? Dentro de los síndromes endocrinológicos vamos a ver síndromes extraños como el síndrome de Chiari-Frommel, ¿no? Que habla sobre una galactorrea, una producción de leche que se supone que durante la producción de leche debería haber una menorrea, ¿no? En este paciente hay una hipergalactorrea postparto. Si es que nosotros vemos que hay una persistencia de la secreción láctea al suspender la lactancia, hay que pensar en este síndrome, ¿no? Una secreción aumentada de la prolactina. Normalmente esto cede con el término del embarazo, no es algo que tengamos que preocuparnos, hay que tranquilizar a nuestra paciente, pero podríamos utilizar algunos medicamentos agonistas de la dopamina, como la bromocriptina, para disminuir la secreción láctea. Y así también nosotros podemos recuperar el síndrome total de nuestra paciente. El síndrome de Sheehan, que es una insuficiencia de la hipófisis, y esto se produce porque en el parto ha habido una necrosis de la glándula pituitaria por una isquemia trombembólica de la misma. ¿Esto por qué? Porque ha habido en las pacientes en las que hemos hablado al comienzo una hemorragia postparto masiva y ha generado una isquemia de la misma. Hay un hipotiroidismo crónico. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta paciente? Su tratamiento es el reemplazo hormonal, ¿no? Tiene que ser valorada en endocrinología. Bueno, la galactia, cuando el paciente no presenta secreción láctea, es muy raro, ¿no? Porque nosotros justo el doctor les habló del estímulo de la secreción láctea. A mayor estímulo, a mayor succión, mayor producción de oxitocina, por ende mayor liberación de prolactina, y esta libera mayor cantidad de leche.
¿Listo? En este caso hay una disminución de ese reflejo que es muy raro, puede ser por una desnutrición, displasia glandular, o simplemente porque no hay una buena técnica de lactancia y no está viendo un buen reflejo de eso. ¿Listo? La siguiente. La hipergalaxia, secreción excesiva de leche, lo que lo hace rato en la prolactina elevada. Igual podemos utilizar los análogos de la dopamina para disminuir la secreción de la misma. Como síndromes renales, tenemos las complicaciones agudas, graves que se manejan de este conjunto de enfermedades que generalmente se llevan a controlar en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Hay una disminución brusca, recordemos, una disminución de la función renal. Puede haber una necrosis tubular aguda, generalmente en los estados de la preeclampsia, donde va a haber una falla multiorgánica producida por la misma preeclampsia. Necrosis cortical bilateral del riñón con una hipertensión, con una infección aguda, síndrome urénico hemolítico y una insuficiencia renal aguda idiopática postparto, que no tiene una causa aparente. Todos estos cuadros van a ser manejados en unidad de cuidados intensivos, posiblemente con reemplazo. ¿Se me fue? ¿Ah? Diálisis. La siguiente. Mayormente provocados la insuficiencia renal con los cuadros hipertensivos. Entonces, claro, las hemorragias postparto, que hablamos de la insuficiencia renal prerrenal, la sepsis puerperal, de igual manera, la sepsis puerperal es una insuficiencia renal, de ahí la microangiopatía trombótica o una embolia de líquido amniótico que generalmente es fatal, ¿no? Una embolia de líquido amniótico no me da mucho tiempo. Es altamente mortal. ¿Me sigue? Hay que valorar la creatina sérica, que es el mayor marcador, el principal marcador de la función renal, el nítrico ureico, la urea, cuando están elevados hay una disfunción renal severa, y los niveles de electrolitos, hay que analizar la orina, a 24 horas, o los cilindros que se encuentran en el mismo. Eso nos puede dar a nosotros, la presencia de cilindros en la orina nos puede dar una lesión de los tubos o un daño ortopédico. Como les dije, manejo de todos estos cuadros generalmente es un manejo multidisciplinario y principalmente en unidad de cuidados intensivos. Lo que es un paro cardíaco en cualquier piso, en nuestro piso es una muerte materna. Y recuerden que si ustedes tienen una clave roja para activar y si salvan a una mamá, están evitando una tragedia social. ¿Listo, doctores? Gracias.